Ok, en este ejercicio vamos a ver una aplicación práctica del conocimiento de esta variable que estamos viendo de resistividad, ¿sí? En este caso vamos a hablar de resistividad del suelo. Para poder determinar la resistividad del suelo existe un método que se conoce como método de, la verdad no conozco la pronunciación, pero suponía que es algo así como Wiener, como que es alemán, entonces se escribe de esta manera, ¿sí? Banner, no sé, no conozco la pronunciación. Entonces, este es el método que vamos a utilizar y lo que describe este método es una expresión para la resistividad, mientras que antes solo considerábamos el área, la longitud y, y la resistencia eléctrica en este caso está en función de 4pi, una distancia y una resistencia eléctrica. Ojo, esta técnica se basa en que lo que se hace en un experimento es enterrar dos electrodos en el suelo, ¿sí? Enterrados a una profundidad h y separados una distancia d entre ellos, y se les hace circular una corriente o un voltaje eléctrico de tal forma que con estos datos podemos conocer su resistencia, ¿sí? Y todo esto se divide entre 1 más, y viene un término grande que es 2 veces la distancia de separación entre electrodos dividido entre esa distancia de separación al cuadrado más 4 veces la altura al cuadrado también. Y todo esto envuelto en una raíz cuadrada, ¿sí? Todo el denominador. Entonces, inclusive para propósitos prácticos, copio todo esto, control C, control V, y lo que sigue es que ahora es menos 2 veces esa distancia, pero ahora es raíz cuadrada de 4 veces, perdón, es este término que me hacía falta, 4 veces d cuadrada más 4 veces h cuadrada. Entonces, esta es la expresión definida por este método que nos puede ayudar a describir la resistividad de un suelo. Entonces, para propósitos de práctica, entonces, también perdón, se me olvidaba, tenemos que también conocer que existe una simplificación de esta fórmula. Y esa simplificación se da cuando la altura a la cual están enterrados los electrodos es mucho menor que la distancia de separación entre ellos. ¿Cuánto mucho menor? Aproximadamente 20 veces, es decir, cuando la distancia de separación es 20 veces, es mayor a 20 veces la altura, se tiene una consideración de una simplificación del cálculo de la resistividad, definida por 2 veces pi, eh, la distancia de separación y la resistencia eléctrica. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde resolvamos un problema que esté muy cercano a este límite, resolviendo por ambas técnicas, y vean la diferencia que existe en el resultado final. Entonces vamos a poner un ejemplo donde tengo una distancia de separación de 3 metros entre electrodos, ¿sí? Y ambos están enterrados a una profundidad de 0.15 metros. Entonces, si analizan esta definición que les dije de una ecuación simplificada de este método, punto 15 al multiplicarlo por 20 me da 3 metros. Entonces está en el límite de esta condición de distancia mayor de 20 veces la altura. Está en una distancia igual a 20 veces la altura. Entonces, con esta información, y si suponemos que la resistencia eléctrica que estamos midiendo entre ambos electrodos es de 0.43 ohms, entonces la idea es describir cuánto vale la resistividad de esta tierra. Entonces estos cálculos se hacen sobre todo cuando tenemos que identificar el tipo de suelo que existe en determinado sitio, ¿sí? No sé, arcilloso o diferentes arenoso, no sé, diferentes tipos de materiales que pueden existir. Entonces esta técnica es muy válida para este tipo de situaciones en donde un ingeniero ambiental puede estar inmerso, ¿sale? Entonces, si lo que hacemos es sustituir esta información de resistencia, que es 0.43 ohms, la distancia, que es 3 metros,
¿sí? En las diferentes partes donde va incluida en esta ecuación. Entonces aquí yo lo que pediría es que ustedes lo hagan en su cuaderno, sustituyendo dato a dato e ir resolviendo toda esta expresión. Yo lo voy a hacer de una sola vez, entonces la ecuación expandida de este método nos da como resultado una resistividad de 8.1406 ohms por metro. Entonces, nuevamente les digo que aquí la idea de este video es rápido, pero que ustedes entiendan cuál es la aplicación práctica de conocer la resistividad del suelo y sobre todo que puedan realizar las matemáticas a pie, es decir, ir sustituyendo dato a dato. Yo nada más les doy el resultado para que en su caso, como actividad, ustedes hagan todo el procedimiento, ¿sí? De igual manera, si queremos calcular, como les digo que está en el límite de la distancia, es igual a 20 veces la altura. Entonces, si utilizo esta técnica de resistividad por el método simplificado, es decir, solamente 2pi por 3 metros por 0.43, lo que encontramos es que nos va a dar 8.1053 ohms por metro. Entonces, aquí, si se dan cuenta, básicamente tenemos una cercanía en ambos resultados precisamente por estos límites definidos previamente. Entonces, aquí como actividad sería interesante que ustedes descubrieran qué hubiese pasado si en vez de 3 metros yo lo hubiera alejado a 5 metros o lo hubiera acercado a 1.5 metros, ¿sí? Entonces la pregunta es si ambos métodos, el aumentado o el simplificado, me hubieran dado una resistividad semejante como en este caso, ¿sí? Entonces quizás esto sería una actividad extra de este mismo video, que ustedes analicen qué pasa si la distancia ahora es mayor a 3 metros y menor a 1.5 y ver entonces si este método simplificado me permite resolver este tipo de esquemas, ¿sí? Bueno, eso es todo por este video.